No. Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento.
Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento.
Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Buenos días para todos. Bienvenidos al quinto webinar que enmarcamos dentro de la comunidad de innovación educativa con tecnologías que ha creado Renata, el cual hemos denominado Diseño y Desarrollo de Recursos Educativos. Mi nombre es Jimena Mejía Rico, yo soy la coordinadora de la Escuela Superior de Redes y el día de hoy me acompañan dos expertos. Teresa del Socorro Flores es licenciada en Educación Preescolar y licenciada en Administración y Supervisión Educativa. Es especialista en Dirección y Administración de Centros Educativos, es especialista también en Prospectiva y Estrategia Organizacional y magíster en Educación de la Universidad de La Sabana. Actualmente es subdirectora de Orientación Académica de la Fundación Universitaria de Andina y es docente de las maestrías de la Universidad de La Sabana. Teresa, bienvenida. También Muchas nos gracias, acompaña, Jimena. Ok, gracias. También nos acompaña Alexis Mena, él es ingeniero de sistemas, es especialista en gerencia de tecnología y magíster en docencia, con una amplia trayectoria en el sector educativo, dirigiendo y gestionando procesos de formación universitaria, diseño e implementación de planes estratégicos para la Corporación de TIC en procesos educativos, y actualmente es el vicerrector académico de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, CID. Bienvenido, Alexis, y gracias a los dos por aceptar nuestra invitación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ok, antes de iniciar nuestra sesión, voy a darles algunas recomendaciones a nuestros participantes. Las preguntas las vamos a hacer a través del link de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de sus pantallas, para que el chat lo utilicemos para comentarios y saludos. Les agradecemos para nosotros estar enfocados en el link de preguntas y respuestas y tratar pues de responder la mayoría de las preguntas. Otra anotación que queremos hacer es, como saben, pues el internet del país en este momento, por estos días, no está muy estable, por lo que es posible pues que alguno de ustedes o alguno de nuestros panelistas o yo también puedo tener en algún momento una pérdida de conexión, por los que les pedimos pues no solo paciencia, sino que pues entendamos esta situación. Y desde Renata pues trataremos de restablecer la conexión cuando tengamos estos, digamos, esperamos no tenerlos, pero si de pronto llegasen a ocurrir. Para iniciar este espacio, entonces, debemos hablar de la coyuntura que vive el mundo en este momento, particularmente en nuestro país. Esta coyuntura nos ha obligado a enfrentarnos a diferentes retos, y uno de ellos es dar continuidad a la educación presencial. Y todos nos preguntamos cómo hacerlo. Pues a lo largo de los webinars que hemos desarrollado desde la semana anterior, Renata, de la mano de panelistas expertos, ha entregado tips y algunas herramientas que les permitan a los docentes desarrollar la formación con el uso de TICs. El día de hoy debemos hablar que todos estos retos nos han llevado a hacer un cambio en la metodología de aprendizaje, incorporando las TIC en los procesos educativos. Y por eso es muy importante aclararle a nuestra audiencia que los tips que hemos brindado desde Renata a través de estos webinars no suponen implementar la virtualidad. Suponen precisamente hacer un ejercicio de cómo incorporar las TICs en el trabajo de formación. El ejercicio entonces que haremos el día de hoy, esperamos que brinde a nuestros participantes herramientas para pensar diseños básicos de entornos o ambientes de aprendizaje. Muchos de ustedes se preguntarán por qué no hablamos de diseños de objetos de aprendizaje propiamente. Pues no. No vamos a dar este alcance en este espacio porque esto se requiere de un proceso de preproducción, producción y postproducción que se realiza a través de un equipo interdisciplinario que involucra no solo a pedagogos, sino comunicadores, diseñadores y otros expertos, y en estos momentos, digamos, nuestra prioridad es ayudar a nuestros docentes para que puedan desarrollar sus propios cursos, ¿sí? Entonces, para iniciar con nuestros panelistas, es importante saber que el diseño de entornos de aprendizaje tiene dos momentos. Uno tiene que ver con toda la planeación y organización pedagógica de una asignatura o de un tema específico, y el otro es un momento tecnológico. Entonces, para dar inicio con este primer momento, voy a darle la palabra a Teresa. Muy bien. Teresa.
Jimena, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es muy grato poder tener este espacio para compartir con todos los asistentes a quienes saludo. Espero que este sea pues un momento para compartir y para generar una serie de aprendizajes que es realmente el objetivo de todo momento, pero en particular de la situación actual. Bien, entonces pues yo, de acuerdo con lo que nos ha anunciado Jimena, voy a contarles algunos elementos desde un ejercicio inicial, desde una óptica inicial pedagógica. Voy a compartirles mi pantalla y yo les agradezco si a ver. Vamos a ver, quisiera saber si ya están observando mi pantalla. No, aún no, Teresa. Ya no. Quisiera saber si la están observando. Sí, ahí está bien. Exacto. Excelente. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Entonces, cuando nosotros estamos afrontados a esta situación actual, pareciera ser que nos vemos interpelados en lo que supone la acción docente, la acción pedagógica. Entonces, esta organización de un entorno de aprendizaje, en particular en las situaciones actuales, pareciera que nos convocara a considerar una apuesta docente, una apuesta didáctica del docente. Y entonces, claro, las preguntas a las que nos vemos abocados, ¿no?, es ¿cómo hago yo para crear un entorno que sea enriquecido, que sea propicio para los aprendizajes de mis estudiantes? Si nosotros estábamos en unos entornos diferentes y ahora nos estamos volcando a unas maneras de trabajo diferentes. Claro, podemos estar en cualquiera de los niveles, seguramente que nos están acompañando profesores de los niveles básico, medio, también del nivel de formación universitaria. En cualquiera de los casos pareciera que entonces estamos pensando cómo es que yo puedo hacer ese entorno propicio para mi estudiante. Y parecía entonces interesante considerar dos referentes. Un referente es una consideración que nos ha planteado un autor desde la alineación constructiva, ¿no? El doctor John Biggs nos planteó un recordatorio sobre la manera como pudieran estar alineados los elementos que normalmente constituyen los puntos de referencia de nuestra actuación pedagógica. Entonces, nos recuerda que si nosotros tomamos y articulamos los objetivos de aprendizaje, los contenidos, los recursos y la evaluación, seguramente comenzamos a armar el camino. Pero entonces, ¿en dónde es que vamos alineando todos esos elementos? Pues alineamos en la selección de estrategias didácticas y de aprendizaje que nosotros hagamos. Claro, esa es parte de nuestro pensamiento, sino todo el pensamiento en el que estamos de manera permanente. Nosotros como docentes estamos pensando, ¿cómo hago para lograr que mi estudiante llegue a el logro de este objetivo, logre estos aprendizajes? ¿Cuál es el mejor camino? El camino más interesante para él. ¿Cómo presento yo el contenido? ¿Cómo presento unos recursos? ¿Y cómo hago que eso sea motivante para que mi estudiante tenga una construcción significativa? Si nosotros llegamos a propiciar esos aprendizajes significativos de parte de nuestros estudiantes, seguramente que vamos a estar con un punto check en nuestro proceso, y eso vamos a ir haciendo ese seguimiento. Yo voy a ir concediendo la palabra a Alexis también para que conversemos sobre el tema. Sí, señor, te escuchamos. Sí, gracias, Tere. Bueno, en este contexto de lo que se ha estado planteando de la situación que nos ha evocado hoy en día todo esto del virus, nos lleva a replantear y pensar que hay nuevos escenarios de aprendizaje. Evidentemente, en el país pues ha venido evolucionando la situación del uso de la tecnología en los procesos educativos, ¿sí?
pero ha sido una cuestión que se ha manejado de una manera un poco marginal, ¿no? Pero dado la situación que nos presenta, nos obliga a pensar, bueno, cómo verdaderamente usamos unos recursos alternativos que nos permitan darle continuidad a los procesos. Y también pensar que el concepto de que en estos ambientes el uso de la tecnología pues desvirtúa la concepción del aprender. Creo que en eso tenemos que, digamos, mirarlo de otra manera y ver de que efectivamente sí se puede y efectivamente es un aspecto que podemos profundizar y que puede efectivamente tener unos resultados pedagógicos y didácticos efectivos, ¿sí? Así que lo que dice la doctora Teresa desde el punto de vista de que para entrar en estos ambientes tenemos que hablar de un proceso de organización y planeación de lo que efectivamente vamos a hacer y queremos que los resultados se den en el proceso. Sí, doctora. Muchísimas gracias. Bien, entonces este llamado que nos hace Alexis es muy importante para quedarnos con esa idea, ¿no? Como el momento tecnológico se parte de la posibilidad de creación de un entorno interesante para nuestro estudiante. Ahora bien, pensemos entonces en este otro elemento. Se ha hecho una propuesta interesante de parte de los doctores Garrison y Anderson en términos del modelo de presencias. Y entonces es muy útil para este momento en el sentido de que pareciera ser que estamos en una situación en la que las presencias, los elementos que hacen parte del acto educativo, comienzan a tener como un manejo distinto y entonces nos empezamos a preguntar cuál es nuestra preocupación permanente. Seguramente para algunos la preocupación es, bueno, muy bien, tengo que estar presente para mi estudiante. Totalmente cierto. Nosotros tenemos que estar allí atentos, tenemos que estar en un proceso de seguimiento y motivación. Pero también, ¿cómo hago una presencia cognitiva? ¿Cómo es que ese entorno, cómo es que los elementos que lo constituyen, que en un momento los conversaremos, hacen que efectivamente los elementos conceptuales, procedimentales que quiero hacer llegar a mi estudiante estén para él, que yo esté logrando los aprendizajes que estamos pretendiendo. Y se somete a un elemento súper interesante, que es la presencia social. Pareciera ser que está en este momento un tanto cuestionada, si se me permite, porque estamos cambiando los entornos presenciales a unos entornos mediados. Y entonces cuando nosotros sumamos estos tres espacios, cuando tenemos un conocimiento que ofrecemos al estudiante, cuando estamos para el estudiante y le acompañamos, pero también cuando recreamos una serie de posibilidades en las que interactúe, le posibilitamos la creación significativa, pues entonces estamos dando unos elementos para ofrecer una experiencia educativa a nuestro estudiante. Entonces, pareciera ser que tenemos esos tres elementos que podemos sumar y que en este momento, pues, tenemos opción de recogerlos para sumarlos y crear un entorno interesante para nuestro estudiante. Sí, señora Alexis. Sí, entonces es importante tener en cuenta que cuando hablamos de la presencia, no es una presencia desde el punto de vista de lo físico, para no entrar en confusión, sino es una presencia de unos elementos, ¿sí?, que están inmersos en un proceso formativo del cual voy a trabajar. Y esos elementos, ¿cómo voy a trasladarlos yo a un ambiente que permitan ser visibles para nuestros estudiantes y a la vez como docente debemos estructurar y que a la vez también pueda verse el resultado desde el punto de vista de la formación, ¿no? Desde lo social, lo cognitivo y la parte del docente que te articulan para que pueda haber un proceso efectivo, ¿no? Síguete. Bien. Entonces, estos elementos que estamos trayendo aquí de referencia nos apoyan para que pensemos qué es lo que constituye un entorno de aprendizaje.
Aquí estamos visualizando algunos de los elementos. Seguramente algunos de ustedes podrían sumar otros factores que hacen parte de ese entorno de aprendizaje. El entorno de aprendizaje implica la suma de factores que contribuyen de manera significativa al aprendizaje de mi estudiante. Aquí hemos mencionado algunos, también los contenidos, los recursos, desde luego, obviamente los docentes, desde luego los estudiantes. El proceso implica la participación decidida de todos los actores dentro del acto educativo. Desde luego nuestra institución, las mediaciones tecnológicas a las que estamos haciendo referencia, los entornos personales, familiares y laborales que en este momento están teniendo una mirada diferente, porque allí también surgen unas posibilidades de pensar, de redefinir, de apoyar, para que ello también contribuya a los aprendizajes de los estudiantes. Entonces hay aquí una suma de elementos que van migrando y que van sumando para que sea un entorno de aprendizaje. Todos ellos están aportando y deberían aportar o hacen parte, digamos así, de ese entorno en el que se está moviendo esa acción educativa del docente y del estudiante. Estamos tomando unas maneras diferentes en este momento, pero todos esos factores están allí permanentes, están allí presentes. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el docente y el estudiante se da una interacción allí enriquecida, pues entonces todo aporta a ese proceso de aprendizaje pretendido. Sí, señor. Aquí es importante retomar un aspecto muy importante de lo que estamos viendo aquí en el mapa mental, y es uno, los aspectos que tienen que ver con las definiciones curriculares. Quisiera aquí recalcar con la concepción de que para entrar a ese concepto de elaborar o diseñar ese ambiente o ese entorno de aprendizaje, la planeación académica es fundamental. Y tiene que ver también con esos estándares, esos elementos que ha definido la institución, ¿sí? Y a la vez tener en cuenta qué tipo de contenidos son los que voy a plantear, porque no es un tema de que abro una plataforma y empiezo a subir una serie de cosas y contenidos mirando desde la forma, si es bonito o no es bonito, si es grande, si es pequeño, sino cuál es la intencionalidad pedagógica de lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué es el propósito formativo de lo que quiero definir, bien sea el tema, asignatura o lo que ustedes consideran? Y luego busco esas formas en las cuales voy a llegar a mis estudiantes, de qué manera, con qué tipo de recursos. Todo esto pues genera un ambiente integral, los recursos, los contenidos, el entorno personal familiar, porque también tenemos que mirar que si tenemos estudiantes de distintos entornos ambientes, ¿cómo voy a llegar en esa diversidad que voy a tener en un momento determinado? No es lo mismo a que yo tenga en un salón de clase 20, 30 estudiantes, que podamos tener una direccionalidad con ellos, a tenerlos en un entorno o en un ambiente tecnológico, donde, digamos, ciertas formas y ciertos aspectos cambian indudablemente. ¿Sí? Síguete. Muchas gracias. Pareciera ser entonces que nosotros tendríamos unos elementos que aportan directamente a que logremos ese entorno de aprendizaje. Hemos traído aquí 3 elementos que son de orden fundamental. Número 1 es cómo generamos nosotros este ejercicio de diálogo. En este momento pareciera ser que en muchos casos tenemos una preocupación por la manera como nos encontramos con el estudiante a través de un ejercicio mediado, y allí cómo estamos con un ánimo de explicación de una serie de contenidos, cómo hacemos para mostrar toda una riqueza disciplinar que tenemos. Pero seguramente si comenzamos, si tenemos la opción de generar un diálogo y de generar la pregunta desde el estudiante, ¿no? Y de propiciar la pregunta en el estudiante y responderla, pues entonces tendremos allí un terreno abonado. La pregunta desde luego nos da la posibilidad de tomar y de tener la motivación del estudiante, de reconocer la manera como se van apropiando los aprendizajes y de generar un ejercicio de interacción distinto. No diré nada
es que todos no hayamos vivido, pero cuando yo hago una exposición por un medio, pues claro, es un ejercicio muy interesante, le he preparado, le hago, pero cuando genero la pregunta, pues entonces entro en un proceso de interacción. Y en este momento sí que es vital ese proceso de interacción. Si a ello sumamos elementos de variedad, y ahora también los conversaremos de la mano de Alexis en términos de unas posibilidades técnicas y tecnológicas y de la manera como se va transformando, ¿no?, el proceso que voy llevando, pues seguramente tenemos allí 3 elementos que nos suman. Si yo me pienso el proceso didáctico desde esta línea, pues seguramente que tengo unas posibilidades mayores, primero de evidenciar qué está pasando con mi estudiante, y segundo, de hacer un proceso mucho más interesante para mí mismo como docente. Sí, señor. Sí, aquí en este punto es importante, digamos, retomar lo que planteaba Jimena en la introducción y la presentación del webinar, y es que estamos en dos aspectos que se manejan, digamos, hoy en día en varias instituciones, y es la virtualidad 100%, ¿sí?, y la incorporación de TI en el proceso educativo. Si hablamos de virtualidad 100%, estamos hablando de que es un proceso estructurado, metodológico, donde se integran elementos institucionales, desde lo pedagógico, lo curricular, comunicativo y organizacional, donde transforma la institución o incorpora todos esos elementos, con el cual implementa toda una metodología y se vuelve parte misma de la institución. Y en esa producción de recursos o cursos, de igual manera tiene unos lineamientos, unos aspectos de lo que es la producción, la preproducción, producción, distribución de los recursos, todo eso transversalizado por un diseño instruccional. Digamos, todo esto es un engranaje tanto, digámoslo, metodológico, complejo, no imposible, pero sí es estructural, cosa que, digamos, en este webinar no estamos, digamos, llegando a ese plano de hablar de la virtualidad plena, porque muchos podrían pensar, bueno, ¿de dónde están los elementos que tienen que ver con la dimensión de los recursos, la capacidad institucional de esos recursos y cómo se diseñan y se adquieren? No, en este webinar vamos al punto de la incorporación de la tecnología en los procesos educativos, que es algo que va más hacia apoyo a la presencialidad más que una virtualidad plena. Y a pesar de que en lo que hablamos, cuando hablamos de apoyo a la presencialidad, no hay una rigurosidad pues al punto de la virtualidad 100%, pero sí tenemos que manejar unos aspectos que permitan que eso que estemos haciendo tenga sentido, ¿sí? Y a la vez, evidentemente, permita que haya una apropiación de lo que estoy haciendo, tanto para el docente desde el punto de vista tecnológico y lo que estructura, como para el estudiante que, dadas las circunstancias que tenemos hoy en día en el país, como presencialmente lo del virus, pues hacen que llevemos todos esos elementos, o no todos, llevemos elementos de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, aquí retomo un tema que ha sido reiterativo, que hemos hablado con Teresa, el tema de la organización y la planeación de lo que voy a hacer, ¿sí? No podemos sencillamente estructurar cosas porque sí o porque hay que cumplir y hay que trabajar en una plataforma o en un entorno, digámoslo, formativo en la web, sino que tenemos que darle sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, organizamos todo un proceso, una planeación desde los ámbitos que hemos planteado anteriormente, lo que decía la diapositiva, y luego que lo hemos denominado como ese momento pedagógico, digámoslo así, y luego llegar a ese momento tecnológico, como eso que he planeado, que he organizado, desde el punto de vista de cuál es la temática que voy a dar, qué tipo de actividades de aprendizaje necesito que mis estudiantes realicen, y qué evaluación, cómo voy a evaluarlos, qué tipo digamos, de acciones pedagógicas voy a incorporar, qué tipo de didáctica voy a utilizar. Y esos elementos, entonces, cómo los llevo ya a un ambiente, digámoslo, de TIC. Por ejemplo, podríamos hablar, y pues no es que le quiera hacer propaganda, al Moodle. Entonces, si yo digo, la actividad que voy a plantear, cómo la hago, la establezco en Moodle, entonces Moodle tiene una estructura en la cual me permite ubicar la actividad del estudiante. ¿Cómo hago actividades que permita de manera colaborativa
trabajar con mis estudiantes. Entonces, bueno, entonces tengo una wiki que me permite interactuar con mis estudiantes. ¿Cómo establezco elementos de discusión o cómo hago una discusión con mis estudiantes, bien sea sincrónica o asincrónica? Entonces tengo un foro, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos, imagen puedo yo tener para que mis estudiantes me entiendan? Porque a veces sabemos que digamos, una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, no es buscar la imagen para que se vea bonito mi ambiente, sino cuál es la intencionalidad que tengo con esa imagen, con ese video, ¿sí? Entonces, Alexis, perdón, antes de que continuemos, yo quiero que dejemos muy claro, porque digamos que hay una pregunta que, ¿qué se denomina mediación tecnológica? Yo creo que todavía estamos, hay muchas personas que no han entendido, digamos, como el concepto, ¿sí? Todavía hay muchas personas que tienen en su cabeza que vamos a apuntarle a la virtualidad, ¿sí? Como lo decía al inicio y como lo mencionaste ahorita, Alexis, no estamos hablando de virtualidad, estamos hablando de una incorporación de TICs, pero sí quiero que ustedes desde toda su experiencia nos cuenten efectivamente y le dejen claro a nuestros participantes que por cierto tenemos 309 participantes conectados en nuestra plataforma Zoom. Muchas personas, ahorita les vamos a dar saludos a las instituciones que están conectadas, pero sí quiero que les dejemos como muy claro y desde su experiencia cómo, o sea, finalmente, ¿qué es la mediación tecnológica? Sí, contémosles. Yo sé que lo dijimos al inicio, pero volvámosles a contar, por favor, para que esto quede muy claro y partiendo de ahí ya podamos entender como el contexto de este webinar, de los anteriores y de los que continúan. Por favor, gracias. No sé quién quiera iniciar. Como quieras. Bueno, puedo entonces tomar un elemento para responder a tu pregunta y para hacer una precisión que es de suma importancia. Y es que cuando yo hablo de la mediación tecnológica, estoy tomando en cuenta ese medio por el cual yo estoy realizando mediación formativa enriquecido. Cuando yo le concedo un sentido, cuando le doy un matiz, cuando lo movilizo en pro de mis objetivos formativos, de la intencionalidad pedagógica que mencionaba Alexis. Entonces, cuando yo no solamente tomo ese medio por el cual me estoy comunicando con mis estudiantes, aquí se ha mencionado Moodle, pero creo que en estos días todos hemos probado varios. Sí, varios. Muchos hemos probado en estos días y le estamos aprendiendo la manera de manejarlo. Cuando yo ese medio, esa herramienta, la enriquezco pedagógicamente, entonces la estoy viendo desde la mirada de una mediación tecnológica que llegue a ser una mediación pedagógica en el proceso de formación de mis estudiantes. Hay una cosa que tenemos que mirarla como, listo, complementando lo que dice Teresa. Una mediación, por ejemplo, en la presencialidad yo puedo tener mediaciones. Por ejemplo, cuando utilizo un televisor en mi clase, yo estoy usando un medio tecnológico para que me permite facilitar, ¿sí? Podríamos decir la transmisión de un conocimiento en ese momento, ¿sí? Entonces, si miramos el aula de clase, están los estudiantes sentados, tengo el tablero, puedo tener, digamos, un video beam, pues, sí, todo ese ambiente, como dice también Tere, que está enriquecido, evidentemente lo dinamiza el docente. Yo eso, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo se puede mirar esa mediación en un ambiente, digamos, en la web? ¿Sí? Entonces, ¿está qué? Está una plataforma, ¿sí? O lo llamamos aula virtual, en el cual tengo unos recursos, ¿sí? También puedo usar una pizarra, puedo usar una serie de elementos. Ahí soy una mediación que use multitecnológica. Tengo varios elementos puestos en un ambiente. Entonces, es lo que me permite a mí la mediación, en este caso tecnológica, que me permite a mí digamos, variedad didáctica o pedagógica, es el recurso que utilizo para, digámoslo, facilitar un proceso de aprendizaje o, sí, de un tema específico, lo que nosotros querramos definir ahí. Que en esos ambientes, cuando también te dice el enriquecimiento de ese ambiente, tiene que ver también con la variedad didáctica, ¿sí? La variedad didáctica, que tenga varios elementos que me permitan a mí, digamos, transmitir o comunicar lo que quiero comunicar. Ten en cuenta, no olvidemos que
todo proceso formativo es un proceso de comunicación, ¿sí? Prima la comunicación y luego el proceso formativo para que pueda haber aprendizaje efectivo, ¿no? Ok, muchísimas gracias por la aclaración. Antes de que continúen, voy a dar saludos porque tenemos muchas personas conectadas, más de 310. Tenemos personas de la Universidad del Atlántico, tenemos personas de Ciudad de México. Nos encanta ver qué personas, ok, gracias. Que tenemos personas de Florencia, en Caquetá, conectadas, atendiendo estos espacios, la Universidad de Caldas, la Fundación Universitaria de Popayán, desde Valledupar. Tenemos personas de la Universidad de Antioquia, de Río Negro en Antioquia, de Pereira, de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, de la Universidad Libre en Cali, del Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco de Cali, de la FUCS, de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, de la Universidad Católica de Manizales, la Universidad de Boyacá, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad del Tolima, la Universidad Popular del Cesar, la Universidad del Valle, la UIS, y tenemos también personas de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. A todos ellos les agradecemos mucho que nos acompañen hoy y esperamos, pues, obviamente nuestra intención es que todos estos aportes que nos hacen nuestros expertos nos ayuden en esta coyuntura. Disculpen la interrupción, les doy paso nuevamente para que continúen con su intervención. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Pues es un gusto que tantas personas desde tantos puntos nos estén acompañando, porque lo que mencionaba hace un momento, Alexis, pues es un punto supremamente importante. Nosotros siempre estamos tomando como un punto de absoluta fortaleza y apoyo para nuestro ejercicio educativo la mediación tecnológica. Entonces, ese uso del apoyo, pues yo creo que tiene también unas características sobre las que podemos conversar, ¿no? Hemos considerado algunas. Entonces, veamos. Si tú quieres tomar la palabra, Alexis. Bueno, ¿no vas a terminar con esta última parte o...? Sí, señor. Tenemos un ruido acá de fondo, pero creo que ya lo estamos solucionando. Ya. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué tendríamos en términos de los contenidos y de los recursos de aprendizaje? ¿Qué elementos tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué características tendríamos que tener en cuenta para que hagan parte efectiva de nuestro entorno de aprendizaje y aporten a nuestro ejercicio con el estudiante? Entonces, miren que nosotros aquí hemos considerado unas características de la estructura y de sus contenidos y sus recursos. Veamos algunas de ellas. Hay un elemento que es súper interesante y es la posibilidad de que todos esos contenidos, recursos, todos estos elementos que hacen parte de mi estrategia didáctica, no estén dirigidos únicamente al dominio conceptual de ese contenido disciplinar que estamos ofreciendo. Y entonces allí hay un punto interesante, en términos de que si yo convoco la pregunta de que si yo lo llevo, por ejemplo, a analizar una situación de su entorno inmediato, que en este momento pues está siendo objeto de nuevas miradas, seguramente que puedo llevar al estudiante a que haya pues una posibilidad diferente de comprender, ¿no?, el manejo disciplinar y el contenido disciplinar que es propio de todas nuestras asignaturas. Nosotros seguimos conversando de los contenidos disciplinares. Claro, es distinto conversar del contenido disciplinar únicamente desde el manejo conceptual a que yo dé la posibilidad de que ellos lo reflexionen y lo apliquen en unos espacios determinados, en unos entornos de reflexión diferentes, si se me permite la palabra, ¿no? Y hay un punto interesante de la diversidad metodológica. Hace un momento la mencionaba Alexis, y es que esa diversidad metodológica implica que nosotros nos pensemos diversos caminos. Claro, si nosotros hablamos en este momento de eso, podemos mirar toda una variedad amplísima. Yo creo que en esto podríamos ir en paso seguro, de manera incremental, de manera progresiva,
para que vayamos encontrando la mejor manera de comunicarnos con el estudiante. En alguna de las preguntas que estaban allí haciéndose, se hacía referencia a cómo es que yo puedo no solamente comunicarme con un grupo pequeño, sino con un grupo de estudiantes mayor. Seguramente que si yo comienzo a ver esa posibilidad, esa diversidad metodológica, tendré pues una mayor posibilidad de hacerlo, en los grupos, de convocar o el análisis de una situación. Entonces, yo creo que unos elementos aquí interesantes son, número uno, cómo promuevo la participación, número dos, cómo pongo al estudiante a pensar y a recrear, y número tres, cómo hago el ejercicio variado. Te escuchamos. Bueno, aquí es importante lo que habla Tere, el tema del recurso, ¿sí? No es un recurso, no son los recursos para ambientar un entorno, ¿sí? Porque vamos al tema de lo que hacía hace un momento de buscar lo bonito del entorno con el recurso, sino que es un recurso de aprendizaje, un recurso que tiene una intencionalidad pedagógica efectiva, ¿sí? Que va en la línea de mis propósitos formativos, ¿ve? Y que responde a la vez con las expectativas de mis estudiantes. Entonces, el recurso de aprendizaje tiene unas características, ¿sí? Que, vuelvo y repito, va por el tema de lo que tiene que ver con la intencionalidad. Entonces, cuando yo escojo un audio, una infografía, un video, una imagen, lo que sea que yo escoja, tienes un propósito formativo, de aprendizaje, no de, digamos, lo decorativo, ¿eh? Entonces, como dice Tere, ambientar ese entorno en función de el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿eh? Entonces, debe ir en la línea de también esos contenidos que yo estoy trabajando, y como se dice, hombre, decía, debe promover el pensamiento, ponerlo a pensar al estudiante, ¿sí? Ponerlo a pensar. Y como también se trata de que en estos ambientes el texto es un recurso, pero no debo abusar de ese recurso, ¿eh? Entonces, uso una serie de, digámoslo, de otros medios para facilitar los procesos de aprendizaje de mis estudiantes. Debe que llevarlo a la reflexión, ¿sí? A la reflexión y a la acción sobre el objetivo de aprendizaje que tengo definido. ¿Sí? Aquí hay un elemento interesante, y es que pareciera ser que la posibilidad de trabajar con nuestros estudiantes a través del medio tecnológico nos posibilita una actuación diferente del estudiante. ¿A qué me refiero? Hemos hablado aquí, y está aquí mencionado, que es interesante que se promueva la metacognición del estudiante, es decir, que él reflexione acerca de sus procesos de aprendizaje, de sus procesos de pensamiento, del logro de sus aprendizajes. Dada esta posibilidad de comunicación a través del medio tecnológico, seguramente la pregunta hacia el estudiante de, ¿estás comprendiendo? ¿Cuál es el punto que aún no está claro? ¿Qué pregunta te surge? ¿Cómo puedes explicárselo a tu compañero? Serán unas posibilidades diferentes de comunicación que nos brindan apoyo para que nosotros hagamos el seguimiento a esa acción formativa y al logro del aprendizaje del estudiante. Nosotros estamos en un proceso presencial, seguramente que tenemos unas miradas del estudiante porque estamos compartiendo con él unos espacios distintos. A través del medio tecnológico también les reconocemos, pero damos la oportunidad para que él juegue un papel completamente decidido en ese proceso formativo. Y que lo haga, lo reflexione, lo presente, lo explique, lo ofrezca también a sus compañeros. Aquí tenemos esa posibilidad. Y quisiera hacer una observación bien importante para las instituciones, y es que como se ha abierto el abanico, digamos, de posibilidades de uso de recursos, que además por el tema de los tiempos, el hacer un recurso es un tema complejo, pues implica tiempo, costo, personal, bueno, en fin, ¿sí? Se va a ver abocado todo el mundo a
buscar recursos ya elaborados, ¿no? Bien sea de la web o de donde, digamos, sea. Entonces, aquí es importante tener en cuenta el tema de los derechos de autor. Hay que considerar que no todo lo que está en la web es gratis, ¿sí? Y también, no por el hecho de que lo vaya a utilizar en un ambiente educativo, puedo tener permiso del creador de ese recurso para utilizarlo, ¿ve? Entonces, aquí las instituciones tienen que tener un cuidado bastante grande porque, vuelvo y repito, como se abre el abanico, ¿okay? Entonces, puede ser también, así como se abre una posibilidad del punto de vista de resolver una situación que se tiene en las instituciones, o que tenemos, ¿sí? También se abre una puerta grande para incurrir en situaciones que pueden ser después, más adelante, complejas, ¿sí? Entonces tenemos que mirar bien qué recursos son los que estamos incorporando en estos ambientes, que estamos tomando, ¿sí? Tenemos que mirar todo el tema del Creative Commons, tenemos que mirar todo el tema de revisar las instituciones, la política de derecho de autor que permita establecer una serie de controles, por decirlo así, o revisión sobre qué tipo de recursos están utilizando nuestros profesores y, más complejo aún, qué tipo de recursos pueden estar incorporando en mi plataforma institucional, porque si el profesor lo utiliza de pronto en un ambiente propio que él tenga, en su bueno, que de una herramienta que le esté trabajando, pues no hay problema. Pero cuando ya cogemos e incorporamos estos elementos en las plataformas institucionales, podemos ahí tener algunas dificultades. Entonces es importante que las instituciones aquí hagan observancias sobre esto para no incurrir en ciertas situaciones que más adelante pueden ser complejas, ¿no? Este punto que está mencionando Alexis es supremamente importante y nos llama a un rol que pareciera que en este momento, en esta situación y en este entorno mediado, asume el docente, que es el rol de curador de contenidos y de recursos. Ese rol, qué importante, porque lo miramos, analizamos, supone analizar ese contenido, ese recurso desde mi experticia disciplinar, pero también desde mi mirada pedagógica y didáctica para ver la prudencia y la pertinencia de su uso, a la luz de lo que está mencionando Alexis, pero también cómo efectivamente es apropiado, es oportuno para el logro de los aprendizajes que yo estoy pretendiendo. Entonces, pareciera ser que ese otro rol que surge es también un punto que comienza a ser vertebral en todo este proceso formativo. Entonces, profundizando un poco el aspecto, ya hemos hablado, digamos, sobre el tema de la planeación, de la organización de los contenidos, la organización, digamos, de esos propósitos formativos, todas esas intencionalidades que tenemos los estudiantes. Y el tema, de ahí tenemos que pasar o pasamos al tema tecnológico. Evidentemente aquí no vamos a dar una clase o no se va a dar pues una profundización sobre herramientas tecnológicas, y en fin, porque como dice Teresa, pues digamos, todas las instituciones están probando diversas plataformas, todas son, pues parece que son importantes, son buenas, vamos, cada quien utiliza pues la que más le convenga en términos de funcionalidad, costo y demás, ¿no? Pero entonces, llevar esta organización al ambiente tecnológico, como les decía hace un momento, entonces implica llevar, bueno, cómo voy a manejar, que para mí es ver 3 momentos de aprendizaje importante en esos ambientes, que tiene que ver con enfatizar en ese aprendizaje autónomo de los estudiantes. Entendemos que es un poco complejo porque si un muchacho que ya está acostumbrado a que, bueno, vas a un salón de clase y le dicen qué hacer y qué tarea y cuándo llevarla y bueno, en fin, ¿sí? Decirle ya acá, mira, esto que estamos trabajando toca que tengas un poquito más de responsabilidad y autonomía en este entorno, pues sabemos que no es fácil, pero tenemos que entrar en ese ambiente porque hay cosas que de la presencialidad no se pueden llevar a estos entornos. Lo otro tiene que ver con ese aprendizaje colaborativo. Aquí toma mucha fuerza ese aspecto, ¿sí? Entonces, estamos en un aprendizaje de lo que es la autonomía del estudiante, cómo desarrolla su proceso, porque no va a tener alguien que le esté diciendo todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Y lo otro es ese aprendizaje colaborativo que a veces toma mucha fuerza y a veces es bien productivo ese aprendizaje, ese aprender con el otro.
Y lo otro tiene que ver con ese aprendizaje tutorial, que es lo que el docente ya entra a interactuar con los estudiantes. Entonces, mover estos tres elementos allá implica un esfuerzo bastante grande. Entonces, ¿qué herramienta me permite en cada cosa, no? Entonces, si hablamos de un aprendizaje o de una interacción colaborativa entre los estudiantes, entonces, ¿qué tipo de herramientas utilizo para eso? ¿Sí? Entonces, como les decía hace un momento, el foro, la wiki, me permiten esas interacciones entre mis estudiantes, que permita desarrollar temas y temáticas y algunos procesos de manera colaborativa que pueden ser bien importantes. Entonces, si hablamos de ese momento de aprendizaje tutorial, entonces, ¿qué tipo de herramientas utilizo? Entonces, podría decir, bueno, de pronto miremos Google, Gmail, con esta herramienta que tiene de Meet. Entonces, puedo ahí trabajar con mis estudiantes de una manera sincrónica. Puedo hacer, prácticamente es como hacer mi clase, ¿ve? Y ahí puedo utilizar diferentes recursos, montar una presentación, despejar dudas, inquietudes, ponerle diferentes elementos que podamos estar trabajando ahí. Y si hablamos de un trabajo, de un momento de aprendizaje autónomo, entonces los recursos que yo coloco en la plataforma, las actividades que el estudiante debe hacer, eso sí, que sean actividades con propósito de aprendizaje, no actividades para ocupar al estudiante, sino para que él aprenda, actividades claras, actividades que manejen a la vez tres elementos cuando hablamos de competencias, y es el ser, saber y el hacer, ¿ve? Entonces, todos esos aspectos, vuelvo y repito, hablamos de la planeación, de la organización de los contenidos, entonces cada elemento de mi planeación, cómo los voy a desarrollar en el aula, en un ambiente de aprendizaje. Y habrá infinidades más de recursos que estén utilizando. Y el otro aspecto importante, la evaluación, ¿sí? Entonces, la plataforma me permite, esa plataforma, esa herramienta que puede, de qué tipo de evaluaciones puedo trabajar, no sé si puedo hacer una rúbrica de evaluación o poner evaluaciones de selección múltiple, en fin, ¿sí? Entonces, eso lo que permite que claramente podamos desarrollar unos procesos que sean efectivos y a la vez activos, ¿no? Evidentemente estamos pasando por una situación, lo que decía al principio Jimena, este tema de las comunicaciones, pues está complicado porque como muchas cosas, hasta el mismo campo laboral se ha llevado acá, entonces está congestionando digamos, las redes y a veces se dificulta, pero también miremos otros medios, ¿no? Puede ser inclusive hasta el mismo WhatsApp para poder hacer algunas cosas. Digamos que hay que ser aquí como multiplataformas, multirecursos, ¿sí? También en una situación que se presenta fuertemente y es que hay estudiantes que no tienen los medios, ¿sí? Pueda que tengan el computador pero no tienen la conexión, o estudiantes que en la casa hay 3, 4 personas que igual están en la misma situación y tienen que usar y hay un solo computador. En fin, digamos que son diversidad de situaciones desde lo tecnológico que también tenemos que sortear. De pronto no es, pues que mire el estudiante cómo se las arregla, no, yo creo que también hay que mirar que es una situación que nos afecta a todos y es mirar alternativas que podamos seguir en ese contacto con nuestros estudiantes, bien sea en momentos sincrónicos, momentos asincrónicos, en fin, digamos que este proceso se puede llevar de una forma que no es la regular, pero Yo podría avanzarse mucho en ello, ¿no? Alexis, qué pena, antes de que continúan, ay, qué pena, Teresa, te interrumpo. No te preocupes. Quiero hacer dos anotacioncitas. Una es que nos están pidiendo que mencionemos nuevamente las aplicaciones que se pueden emplear para las personas buscarlo. Entonces, Alexis, te pediría si de pronto las podemos escribir ahí en el chat para que las personas la vean. Y lo otro es que quiero hacer como una aclaración. Sí, yo sé que nombramos este espacio, digamos, lo denominamos con este nombre Diseño y Desarrollo de Recursos Educativos, pero digamos que hicimos la claridad al inicio del webinar que es unos diseños básicos de un entorno de aprendizaje. ¿Por qué básicos? Reitero lo que dijimos al inicio y que también lo mencionó Alexis, y es que para hacer todo un diseño de objetos de aprendizaje como tal,
requerimos no solo de mucho tiempo, sino de un equipo interdisciplinario que muy seguramente el docente no cuenta con él en este momento en su casa. Entonces, por eso les estamos dando, digamos, como por eso Alexis habla de los foros, habla de los wikis, habla de cómo, y seguramente en un ratico nos contará de pronto cómo más podemos, digamos, volcar ese contenido a otro tipo de cosas para un mejor entendimiento de los estudiantes, pero en este espacio no les vamos a decir cómo van a diseñar, no sé, cómo hacer un diseño instruccional, por decirlo de alguna manera. Entonces sí quiero hacer esa claridad porque sabemos que los docentes no cuentan en este momento con, digamos, con esas herramientas para poder ir un poco más allá. Qué pena, Teresa, vamos a hacer una intervención y a responder algunas preguntas que alcancemos a responder. Adelante. Perfecto, quería era anotar 2 elementos a raíz de lo que estamos conversando. Número 1, el uso del recurso y del contenido. Seguramente la mayor preocupación de nosotros como docentes es cómo hacemos para que efectivamente cumpla el fin para el que yo lo he previsto, ¿no? Y entonces, cuando yo comienzo a hacer esa búsqueda y comienzo a pensar qué es lo que va a trabajar con mi estudiante, pues si esa es mi preocupación mayor, seguramente lo puedo considerar desde la óptica pedagógica. Mi primer pensamiento, pues entonces sería qué es lo que es pertinente para mi estudiante para luego ya entrarme en todas estas miradas de diseño técnico. Y un segundo elemento que seguramente muchos de los presentes lo han pensado, y es que una preocupación que tenemos nosotros los docentes es cómo organizamos el proceso de clase, digamos, el proceso del espacio de aula, de manera que tengamos una serie de actividades para el estudiante. Y muchas veces nos pasa que pensamos tantos contenidos, tantos recursos, que finalmente uno evalúa y uno dice, bueno, me pensé 5 y solamente utilicé 2 o utilicé 3. Entonces, más bien, si lo miramos desde la optimización de los tiempos y los esfuerzos, es decir, de no pensarnos tantas cosas, sino de pensarnos unas muy específicas para poder organizar, por ejemplo, unos grupos pequeños y trabajar con los estudiantes, seguramente que baja esa preocupación y podemos avanzar de mejor manera con la planeación y con el ejercicio didáctico que mencionaba Alexis como un punto vital. Mira, aquí hay un tema importante. Primero es lo pedagógico, ¿eh? Porque si lo hacemos al contrario, primero lo tecnológico y luego lo pedagógico, llegaremos a la conclusión, o llegarán a la conclusión que se trata de abrir una plataforma y subirle PDFs para que el muchacho lea y les mande resúmenes o mapas mentales o mapas conceptuales, que es lo que se acostumbra a hacer en algunas partes. ¿Sí? Porque el tema es lo que permite eso así, es crearle unas habilidades de lectoescritura a la persona. Eso es importante porque esa parte de las competencias generales importantes. Pero desde el punto de vista del hacer, tiene ahí sus dificultades. Entonces, primero es el aspecto pedagógico, didáctico, de planeación, de contenidos, qué es lo que pretendo hacer, qué competencias quiero adquirir, qué voy a evaluar, cómo voy a evaluar, por qué evaluar eso, ¿sí? Qué tipo de entorno voy a manejar, qué tipo, sí, eso, primero eso, para luego ahora sí determinar qué es qué plataforma, o bueno, digamos plataforma, qué tipo de herramientas me sirven para movilizar eso, para facilitar eso, desde el punto de vista de yo como docente, de cómo voy a transmitir eso, como del estudiante, cómo lo va a aprender, ¿ve? Entonces uno puede decir, no, pues ahí está herramienta, pero es que de pronto puede ser que dentro de la planeación que tenga este profesor, ¿sí? La herramienta que se le dijo aquí así no es la que necesite para ello. Entonces, de pronto aquí estamos dando unos ejemplos. Yo les decía, yo siempre recomiendo que cuando se empiezan estos procesos, Moodle es una herramienta buena, es gratuita. Hay unas que son mejores, no sé, está Blackboard y demás, ¿ve? Pero no quiere decir, no es que es Moodle la mejor herramienta y utilicen siempre esa, no, ¿sí? Otra herramienta para el tema que digamos, trabajamos mucho en mi universidad, el tema Meet, para todo el tema de lo que son las clases. Fácil porque está como una herramienta de Gmail que fácilmente uno la puede utilizar ahí, ¿ve?
Y así, ¿sí? Entonces, y otras cosas que pueden utilizarse. Entonces, depende mucho de mi intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad pedagógica? Para luego ver cuál es el recurso o cuál es la herramienta, cuál es la plataforma que necesito para eso, ¿no? De ahí la importancia de cuáles son mis propósitos formativos. Este tema no es un tema de mero uso de plataformas o herramientas. O sea, sí, evidentemente hay que apropiarse de eso, ¿eh? Pero yo siempre insisto, es cuál es la intencionalidad, cuál es el propósito de ello para que pueda ser efectivo, ¿sí? No cualquier cosa. Es como mucha gente piensa que el uso del video en procesos de aprendizaje, en estos temas, mucho es lo más efectivo que hay, ¿sí? Y no es así. Hay temas que no son a través del audio, ¿sí? O del video, que es lo más efectivo, ¿no? Porque cada cosa, cada herramienta tiene su intencionalidad, ¿sí? Ah, que es muy bueno, sí, pero no todo es por ahí, no todo es con un audio, no todo es con una imagen, no todo, ¿sí? Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta para poder, digamos, estructurar unos recursos de aprendizaje que puedan ser efectivos, ¿sí? Ok. Por aquí veo una pregunta que me parece muy pertinente y es, ¿qué papel juega la gamificación educativa, digamos, en este contexto? Sí, porque pues, bueno, en un curso virtual la gamificación es fundamental, pero digamos en este contexto que no es virtualidad, sino que es incorporación de TICs, ¿qué papel juega? Dale, Alex. Bien, si quieres Ok. mencionar algo al respecto, que también lo podemos articular con alguna pregunta que estamos observando aquí sobre el aprendizaje autónomo en matemáticas y el gusto o no gusto por la tecnología para los procesos de aprendizaje. Perfecto. Pareciera ser que el ejercicio de gamificación nos ofrece una oportunidad interesante en términos de que ofrezco una ruta. El ejercicio de gamificación ofrece una ruta de aprendizaje al estudiante, pero no como ejercicio de aprendizaje, me explico, sino como un ejercicio de juego, es decir, de etapas, de procesos, donde hay la posibilidad de ganar un punto, una insignia, una credencial. Esa es la lógica de los Como juegos niveles, que es como ir en tenemos. niveles. Exacto, y entonces esa es la lógica de los juegos que ahora están a mano de todos los chicos, de todos los jóvenes. Pues si nosotros, esa sería una posibilidad de atacar, de atrapar al estudiante cuando no es muy gustoso de la tecnología para este proceso pedagógico, pues entonces podemos plantear ese tipo de propuesta para que el estudiante quede allí convocado. Además, por una cosa, porque si yo organizo pues este tipo de propuestas, seguramente que tengo que pensarme desde unos conceptos centrales para que él vaya pasando sobre esos conceptos centrales. Hay una propuesta interesante de ambientes de aprendizaje en donde efectivamente trazo rutas y lo que hacemos es ir pasando por niveles, como se menciona, para ganar unos puntos y para llegar a unos objetivos previstos. Muchas gracias, Teresa. Alexis, no sé si quieras agregar. No, creo que lo que te ha planteado Teresa es digamos, lo pertinente frente a lo que se ha planteado, ¿no? De la gamificación. Esto pues es más como busca generar como ese avanzar en niveles que haga que las motivaciones, ¿sí? Vaya generando ciertas motivaciones a medida que se va avanzando. Ok, Alexis, te invito nuevamente a que, es que están pidiendo mucho que escribas en el chat como las herramientas de Gmail, las diferentes herramientas que se pueden como utilizar en este caso. Leemos las preguntas y son, digamos, preguntas muy puntuales acerca de algunas áreas en específico. Y digamos que todas las áreas pues tienen, tienen diferentes aspectos que son complejos, digamos, de manejar puntualmente. Estamos revisando la opción de poder atender ciertas áreas porque sabemos que tienen mayores dificultades, pero pues digamos que el día de hoy es complicado hacerlo. Entonces, pues esperamos que todo esto que hoy
les presentamos les puedan servir. También tenemos preguntas como, bueno, ¿qué estrategias? Y no sé si de pronto ustedes me pueden, les podemos de pronto dar, así sea, un tipcito, y es cómo involucrar a los estudiantes en este tema, ¿sí? O sea, los docentes están muy preocupados porque sienten, y hay varias preguntas al respecto, como, bueno, pero los estudiantes, ¿cómo los evalúo? O hay preguntas, ¿cómo los involucro de manera tal que ellos entiendan que esto es un tema de va y viene, ¿no? Entonces, no sé si de pronto de su experiencia, de la experiencia de estas 2 semanas, puedan de pronto contarles algo, alguna estrategia que podamos tener a los estudiantes, yo no digo que sentados ahí en el computador, pero sí un poco más involucrados en lo poco o mucho que podamos brindarles a través de las plataformas y de las diferentes herramientas pues, que el docente tenga y la universidad. Mire, aquí es un tema que por demás es importante que tocar y no lo habíamos tocado, no lo habíamos hablado en la organización de ayer, pero hoy no lo hemos tocado en profundidad y tiene que ver con el rol del estudiante, ¿sí? El rol del estudiante, digamos, es fundamental. Ahorita pues se hablaba del tema de la autonomía que debe tener el estudiante para trabajar en estos ambientes, pero eso es un tema que es a veces un tema más pues, de responsabilidad hasta de cultura, ¿sí? Entonces, aquí hay que motivarlo, ¿sí? Y la motivación va de diferentes maneras, ¿no? Uno tiene que ver con ese entorno que yo diseño, ¿sí? Que pueda ser accesible esos recursos que yo he diseñado como docente que permitan el aprendizaje de ellos. Que sean accesibles, que yo pueda encontrarlos, que yo pueda digamos, utilizarlos, ¿sí? Que lo que tiene que ver con la accesibilidad, reusabilidad, en fin, son características fundamentales de los recursos en la web, ¿no? Disponibilidad, todo ello es fundamental, ¿no? Lo otro tiene que ver con que esos recursos o ese entorno que ha creado el profesor realmente sea útil para mí, porque si son unos entornos para distraerme, ¿sí? O para, no, distraerme no, para ocuparme, pues evidentemente eso pues genera unas sensaciones en el estudiante que evidentemente lo hace desatar. Pero si son cosas interesantes que me permiten a mí aprender, pues me va a tener a mí ahí atrapado, ¿no? ¿Ve? ¿Ve? Me va a tener ahí mucho, como dice Gabriel García Márquez, me va a tener ahí mucho, no me deja despertar de ese sueño que estoy en ese proceso de aprendizaje. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos que mirar cómo cómo establecemos una serie de recursos que permitan ser accesibles para el estudiante, esa intencionalidad pedagógica y que yo pueda aprender con ese recurso, ¿sí? Y cómo el docente me colabora o me ayuda en ese proceso, porque yo puedo hacer una aula y listo, todo el mundo entra, hace y hace, pero ¿dónde está esa participación e interacción del docente, ¿no? Entonces, se reúnen varios elementos que tenemos que tener establecidos para que ese estudiante no vaya a desertarnos del proceso y que él pueda ser también parte activa del mismo. Cuando como docente en estos ambientes yo me miro como un recurso, el tema funciona. Pero cuando me miro como en la presencialidad, el docente del centro del conocimiento y entonces todos mírenme a mí, que yo soy el que tengo el poseedor del conocimiento y a través de mí es que se va a llegar a ustedes. Si esa actividad se traslada a estos ambientes, ahí perdemos el año. Porque es que en estos ambientes, nosotros como docentes somos un recurso para este estudiante, ¿eh? Que le facilita el proceso, ¿sí? Porque además estamos en un ambiente web donde el conocimiento pues está ahí, ¿no? Y si yo me pongo a replicar lo que el muchacho sencillamente coja y divide la pantalla y escribe en Google y ahí está eso y el docente acá me lo está diciendo, pues no tiene sentido, ¿ve? Eso no motiva. Entonces es lo que venimos hablando durante todo este proceso aquí en el webinar y es lo que tiene que ver con la planeación y organización del proceso, ¿no? Que tenga intencionalidad.
Decía Jimena que si tenemos algún tip de nuestra experiencia personal, yo quisiera darles uno. Y es que cuando yo hago partícipe al estudiante de varias de las decisiones didácticas que yo tomo frente a mi curso, pues ahí varía completamente lo que estaba mencionando Alexis, el rol del estudiante, pues claro, puede pasar también por ese punto. Entonces, comentar con ellos, por ejemplo, cómo va a ser el proceso evaluativo, ¿no? Escuchar su análisis a ese respecto, ¿no? Ver cómo es que va a ser el proceso metodológico que tenemos planteado, que ellos hagan parte de esa mirada y de esa propuesta, pues entonces seguramente también nos da la posibilidad de que él entre más en el proceso, se comprometa más con el proceso y tome ese rol que estamos mencionando. Entonces yo diría ese tip frente al ejercicio y a la propuesta que estamos conversando en este momento. Ok, pues nada, muchísimas gracias. Ya nos pasamos unos minutos de las 11 de la mañana. Sabemos que este tema es demasiado extenso. Nos encantaría poder seguir contestando todas las preguntas. Sin embargo, dejamos los correos electrónicos de nuestros panelistas ahí en el chat para quienes deseen ponerse en contacto con ellos. Ellos están dispuestos pues a colaborarles y a resolver las dudas que ellos puedan atender. Y nada, finalmente agradecerles a Teresa y a Alexis por aceptar esta invitación y por compartir pues todos sus conocimientos con todos los participantes. Agradecemos obviamente la participación de todos los que nos acompañaron hoy, tanto por Zoom como por Facebook Live. Y les recordamos que el día de mañana tendremos un webinar donde vamos a hablar de toda la lúdica y el aprendizaje en la educación, que puede ser muy complementario al de hoy. Entonces, pues los esperamos mañana nuevamente. Les recordamos que la grabación del webinar la vamos a compartir por nuestro canal de YouTube, Renata Red, y por nuestras redes sociales. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos, muy amables por su participación y pues nos disculpan a quienes no podamos responder sus dudas, pero como les digo, ahí están los... ¿Señor? Bastantes preguntas, no alcanza uno a ver. Sí, no alcanzamos como a responderlas, pero digamos que hay unas que son muy puntuales que muy posiblemente al correo electrónico nos podamos, aquí veo por favor los correos. María Fanny, ¿puedes remitirte más arriba de los chats? Ahí están los correos de los panelistas. Vamos a dejar un segundito abierto para que, bueno, ahí los volvieron a poner para que los puedan anotar y puedan hacerle las preguntas muy puntuales a ellos, porque sí veo que hay cosas demasiado puntuales de una área, de una edad específica de estudiantes, o por ejemplo toda la comunidad con discapacidad. Hay una pregunta de, bueno, ¿cómo atender a la población autista? Entonces yo creo... Dime, un apuntecito ahí final, ya que tocaste el tema, sí, claro, lo que son las edades, ¿no? Y para terminar... es que lo otro es que en ese tema de los recursos, cuando se hace recursos, también hay que mirar hacia qué población. No es lo mismo hacer para unos chicos de escuela, digamos, de séptimo grado, y otra cosa es para estudiantes ya de universidad. Digamos que ahí la cosa cambia, ¿no? La manera de organizar eso. Es importante ahí. Por eso el tema pedagógico, porque, digamos, las pedagogías ahí, bueno, la pedagogía puede ser la misma, pero las didácticas ahí son distintas, ¿no? Es importante mirar eso, o para posgrado, pregrado o bachillerato, cuando se está estructurando esto. Ahí como para terminar. Ok, pues nada, muchísimas gracias nuevamente a todos y pues esperamos poderles entonces resolver las dudas por correo electrónico a todos aquellos que se pongan en contacto con nuestros panelistas. Alexis, Teresa, muchísimas gracias por todos sus aportes y pues nada, esperamos tenerlos más adelante en nuestros webinars. Y recuerden, mañana los esperamos nuevamente a las 10. Que estén muy bien, feliz día. Muchas gracias. Un saludo para todos, muy amables. Gracias. Saludos a todos. Chao, un abrazo. Hasta luego.